El frío es intenso y es acentuado por un fuerte viento gélido polar. La niebla, densa y espesa, no deja ver lo que hay más allá de las gélidas aguas de los mares del norte. Surcándolas en su impresionante Drakkar, un grupo de vikingos se dirige hacia el sur en busca de nuevos horizontes y esperanzas para su pueblo. Expertos navegantes se orientan fácilmente dado su gran conocimiento de la naturaleza terrestre y celeste que les rodea, así como de instrumentos avanzados que les guían en sus incursiones más valientes. Muy temidos allá donde van, la simple visión de la silueta de su Drakkar es suficiente para provocar auténtico pavor entre los pueblos que son visitados por ellos. Su largo barco es ligero pero muy resistente a las aguas del océano abierto, gracias a estar construido íntegramente en madera de roble, lo suficientemente robusta pero ligera, a la vez que resistente a la erosión del agua del mar. Adornado con una gran y bella cabeza de una criatura mitológica en la popa, se va abriendo paso entre la bruma hacia nuevos horizontes desconocidos pero prometedores. Nos unimos a una de sus expediciones para descubrir más sobre estos señores del norte que aterraron a los habitantes de Europa durante siglos, y descubriremos en el camino muchas sorpresas sobre ellos. También te adentraré más en los pueblos del norte de Europa nativos, donde samis y karelios están deseando también contarnos sus 2001 historias. Pero empecemos por los vikingos. Fueron un grupo de pueblos germánicos originarios de la región escandinava que comprende lo que hoy son Noruega, Suecia y Dinamarca de forma original, aunque también se expandieron hacia otras áreas también consideradas hoy como escandinavas, como son Islandia y las Islas Feroe, aparte por supuesto de Irlanda y las Islas Británicas más al sur. El periodo vikingo, conocido como época vikinga, generalmente se ubica entre los siglos VIII y XI, aunque las incursiones vikingas comenzaron antes en algunas regiones. Durante este tiempo, los vikingos realizaron incursiones marítimas y exploraciones por el Atlántico Norte y por toda Europa, entre ellos países como Irlanda, Escocia, Gales, Francia, Península Ibérica, así como por el Mediterráneo, donde vieron cómo estos imponentes visitantes llegaban habitualmente de forma feroz a sus tierras. Incluso llegaron a lugares tan lejanos como Groenlandia y América del Norte, con asentamientos en Canadá, muchos siglos antes de la llegada de Colón, y dando oficialidad al descubrimiento del nuevo continente. Aunque los vikingos son a menudo asociados con incursiones y saqueos, y con razón, también eran comerciantes hábiles y establecieron redes comerciales en toda Europa. Fundaron asentamientos en lugares como Dublín, cuya fundación se les atribuye, Kiev e incluso Constantinopla. Famosas son sus primeras incursiones en las costas más al norte de Irlanda y Escocia, donde comenzaron atacando con violencia a monasterios y abadías, donde monjes de distintas congregaciones oraban y custodiaban algunas joyas y tesoros que para sus verdugos eran de un gran valor y utilidad. Los pueblos vikingos tenían una sociedad con estructuras y valores más complejos de lo que a menudo se retrata. En la cima de la jerarquía se encontraban los jarls, nobles o reyes, de entre los cuales se escogía al rey o konung. Los carl, que eran hombres libres y formaban el grueso de la población, principalmente campesinos, granjeros y comerciantes, pero perfectamente válidos para el combate y la guerra. Y por último, los thrall o esclavos, la base principal de su economía y fuente de ingresos. Pero la cultura vikinga no se limitaba a las habilidades prácticas. Los vikingos también eran apasionados de la poesía, la música y la mitología. Gracias a las recientes películas de superhéroes, varios de sus mitos y dioses se han hecho muy populares en la cultura nuestra, en nuestra cultura actual. Aunque esta fascinación ya comenzó hace muchísimos años, cuando los mitos vikingos fueron adentrándose en la literatura y artes de todo el mundo de forma idealizada en muchas obras de literatura y la música. La mitología nórdica está llena de poemas y textos que describen las hazañas de los dioses y otras historias míticas, como la Edda poética, una colección de poemas escritos en nórdico antiguo que contiene una gran cantidad de material mitológico. Esta mitología era politeísta y estaba arraigada en la naturaleza y en la vida cotidiana de los pueblos nórdicos. Las creencias religiosas y los rituales eran una parte integral de su vida y se llevaban a cabo ceremonias de sacrificio para ganarse el favor de los dioses.
Los vikingos adoraban los fenómenos naturales y creían que los dioses y las fuerzas divinas estaban presentes en elementos como el sol, la luna, el viento, los ríos y los árboles. El Yggdrasil o árbol del mundo era un símbolo central de su cosmología. Unida a la mitología va la espiritualidad vikinga, en la que se incluían rituales de paso importantes como funerales y ceremonias de bautismo. Los funerales vikingos en particular eran muy elaborados y a menudo incluían la cremación del difunto en un barco funerario, con ofrendas y objetos personales. Algunos de los mejores conservados y más espectaculares, entre otra multitud de objetos del día a día vikingo, se encuentran perfectamente conservados en el Museo Vikingo de Oslo, el cual os recomiendo encarecidamente que visitéis si alguna vez hacéis una visita a la bella Noruega. El fin principal de cualquier guerrero vikingo era el Valhalla, un salón de dioses donde los guerreros valientes caídos en combate son llevados por las valquirias. Allí se dice que disfrutan de un festín eterno y se preparan para luchar en el Ragnarok, la batalla final en la que los dioses luchan contra las fuerzas del caos y la destrucción. A medida que se produjo la cristianización de Escandinavia, las creencias y prácticas religiosas vikingas disminuyeron gradualmente. Sin embargo, algunas de las antiguas tradiciones y creencias se mezclaron con el cristianismo en algunas regiones. La cristianización de Escandinavia comenzó en el siglo VIII con la llegada de los primeros misioneros cristianos a la región. Estos eran procedentes principalmente de Irlanda, Francia y las Islas Británicas. Trabajaron para difundir la fe cristiana entre los vikingos. Varios reyes vikingos desempeñaron un papel crucial en la cristianización de sus reinos. Uno de los primeros monarcas vikingos en convertirse al cristianismo fue el rey Olafur Tryggvason de Noruega, quien reinó a finales del siglo X. Algunos de estos monarcas emitieron edictos y decretos que promovieron la conversión al cristianismo y prohibieron las prácticas paganas. Uno de los ejemplos más notables de esto fue el rey Olaf II de Noruega, también conocido como Olaf el Santo, quien desempeñó un papel fundamental en la cristianización de la Noruega del siglo XI. Personajes como San Ansgar y San Olaf llevaron el cristianismo a las tierras vikingas y establecieron las primeras iglesias y comunidades cristianas. Otro hecho destacado fue la conversión de Islandia al cristianismo en el año 1000. Esto se logró mediante un proceso deliberativo en el Halting o la Asamblea Islandesa, donde se decidió adoptar el cristianismo como religión oficial. Un poco más al sur, en Dinamarca, un hombre, cuyo nombre completo era Harald Bluetooth Gomson, fue un rey vikingo que gobernó sobre Dinamarca en el siglo X. Es conocido por su papel en la unificación de los reinos daneses y por su contribución a la cristianización de Dinamarca. Su sobrenombre Bluetooth hace referencia a una supuesta afición por los arándanos que podían teñir sus dientes de color azul. Harald Bluetooth ascendió al trono danés alrededor del año 958 y durante su reinado logró unificar gran parte de lo que hoy es Dinamarca y parte de la actual Suecia, consolidando un reino danés más grande. Pero también es famosa su conversión al cristianismo por la influencia de misioneros cristianos extranjeros y el contacto con otras religiones cristianas y su posterior promoción de esta religión en su reino. Como parte de su esfuerzo por cristianizar Dinamarca, erigió iglesias y monasterios y promulgó leyes que favorecieron la fe cristiana en sus territorios. Harald Bluetooth es famoso por la inscripción rúnica que lleva su nombre, conocida como Runa Bluetooth o piedra de Jelling. Esta inscripción rúnica se encuentra en una piedra rúnica en Jelling, en la región danesa de Jutlandia, y conmemora su conversión al cristianismo y la unificación de Dinamarca bajo su reinado. Esta piedra se conserva hoy en día junto con otras piedras rúnicas y montículos funerarios que son parte integral de la historia y la cultura vikinga en Dinamarca. Este sitio histórico es considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y atrae a visitantes interesados en la historia vikinga y la arqueología. Es posible que os resulte familiar la palabra Bluetooth, y es gracias a que el sobrenombre de este famoso rey vikingo se ha mantenido en la memoria colectiva gracias a la tecnología moderna. Bluetooth se eligió como el nombre de una tecnología de comunicación inalámbrica desarrollada a finales del siglo XX en honor a la unificación lograda por el rey Harald de Dinamarca
y que logró unir diferentes tipos de dispositivos de comunicación, al igual que él unificó a los daneses en su reino 1000 años antes. Uno de los mitos más extendidos es que los vikingos eran meros bárbaros sanguinarios que saqueaban y destruían todo a su paso, y que, como os decía, al comienzo se ganaron a pulso con sus primeras incursiones en tierras del sur de Escandinavia. Si bien los vikingos participaron en incursiones y saqueos, no vivían en un estado constante de guerra y saqueo como tal. También eran comerciantes, agricultores, exploradores y colonizadores. Además, tenían una sociedad con estructuras y valores más complejos de lo que a menudo se retrata. Otro mito erróneo popularizado en parte por la literatura y la ópera es la imagen de los vikingos con cascos adornados con cuernos. Los cascos vikingos históricos no tenían cuernos y, de hecho, agregar cuernos habría sido poco práctico en el campo de batalla. Imaginaos. En el ideario colectivo pensamos también sobre los vikingos como primitivos y alejados de otras civilizaciones, cuando esto era todo lo contrario. Tenían relaciones comerciales y culturales con otras sociedades como los francos y los bizantinos, así como participaban en el comercio con el mundo islámico, que incluía áreas como el califato abasí en Bagdad y Al-Ándalus en la península ibérica. En nuestro país, los vikingos dejaron su impronta en varias regiones. Se dice que navegaron el río Guadalquivir hasta Sevilla y hay registros de ataques a la ciudad en el siglo IX, llevando a cabo saqueos en busca de tesoros y recursos de la zona. Pero si en una zona de España su presencia se hizo repetida en varias ocasiones, fue en el noroeste de la península, en concreto en La Coruña y la costa atlántica hasta Asturias. Durante el periodo vikingo, comprendido entre los siglos VIII al XI, La Coruña, en Galicia, o Jacobsland, tierra de Santiago, como ellos la conocían, fue objeto de varias incursiones vikingas. Galicia pertenecía entonces al primitivo reino de Asturias y repelió varias veces las incursiones en distintas zonas como la antigua Farum Brecantium o Torre de Hércules coruñesa, o otro pueblo más al sur llamado Iria Flavia. También está documentada la batalla de Santines de Pravia en Asturias, cerca de Mondoñedo. Pero no todos son vikingos de Escandinavia en 2001 historias, ya que pueblos nativos de esta zona del norte de Europa merecen también nuestra atención: el pueblo Sami y los karelios en Finlandia. Los Sami, también conocidos como Saami o pueblos lapones en algunas regiones, son un pueblo que habita en las regiones del norte de Escandinavia y la península de Kola en Rusia, conocido como Laponia. Su territorio ancestral se extiende por lo que es hoy Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia, en la región conocida como Sápmi. Su población asciende a unos 82.000 personas distribuidas entre estos 4 países. Los restos arqueológicos encontrados nos hablan de un establecimiento de este pueblo en las frías tierras de Laponia entre el siglo VIII y III a.C. La cultura sami es rica en tradiciones y conocimientos ancestrales, y como pueblo nómada ha estado históricamente ligada a la caza, la pesca, la ganadería de renos y la recolección. La cría de renos ha sido una actividad tradicional fundamental para los sami durante siglos, proporcionándoles carne, piel y otros recursos esenciales para su vida, aunque actualmente solo un 10% de la población sami se dedica íntegramente a la cría de renos. La religión y la espiritualidad sami estaban vinculadas a la naturaleza, donde Beiwe es la diosa de la fertilidad y del amor, la primavera, el sol y la cordura, venerada por los lapones. En el mito sami viaja con su hija Beiwe Neia a través del cielo en un recinto cubierto por huesos de reno, con lo que brotan las plantas verdes en la tierra después del invierno para que los renos puedan comer. También era llamada a restaurar la salud mental de los que se volvían locos debido a la continua oscuridad del largo invierno nórdico. A medida que el cristianismo se extendió en la región, algunos sami adoptaron la fe cristiana, pero muchas de sus creencias tradicionales persisten en la actualidad. A lo largo de los siglos, los sami han visto cómo su cultura y su forma de vida se iban perdiendo y en algunos casos desapareciendo de forma progresiva por la asimilación de la cultura occidental, de tal forma que en los últimos años se han realizado importantes esfuerzos por parte de los estados nórdicos para integrarlos culturalmente. La cultura sami es rica en arte y artesanía tradicional. Esto incluye la producción de tejidos y prendas de vestir sami como los llamados gatti,
Además, la música sami y el canto de la joik son importantes formas de expresar su cultura. Más hacia el este, en la tierra que hoy comparten Finlandia y Rusia, llamada Karelia, encontramos al pueblo carelio, cuyos habitantes en Europa alcanzaban la cifra de 500.000 de personas a comienzos del siglo XXI y ha visto cómo su población ha ido descendiendo hasta la actualidad. Su idioma, llamado carelio, tiene 3 dialectos conocidos y es hablado en la actualidad por un total de 84.000 personas repartidas en distintas regiones. En este idioma se escribió a mediados del siglo XIX por parte de Elias Lönnrot en el Kalevala, un libro que recoge distintas epopeyas finlandesas a partir de fuentes folclóricas del país, transmitidas oralmente de generación en generación o a través de las recopilaciones de las narraciones populares. La cultura carelia, al igual que las culturas de las zonas nórdicas, se ha visto muy influenciada por la naturaleza que les rodeaba y es conocida, entre otras cosas, por su música tradicional, danzas, poesía y arte folclórico, donde el canto coral a capela es una tradición muy antigua en Karelia, y los carelios son conocidos por sus canciones y baladas folclóricas, así como por la danza de círculo Karelia que a menudo acompaña a la música. Comparten con sus vecinos samis el gusto por sus habilidades en la creación de prendas de vestir y textiles decorativos. Los diseños de tejido carelio a menudo incorporan patrones geométricos y florales, y las prendas tradicionales como las faldas plisadas llamadas sukman o yupe son apreciadas por su artesanía detallada. Los carelios en origen fueron un pueblo nómada que se desplazaba por estaciones a lo largo de la cuenca del río Volga y que alrededor del siglo VIII después de Cristo se asentaron en la meseta de Karelia, la ribera sur del lago Saimaa y al este de los lagos de Finlandia. La primera mención escrita de Karelia y los carelios procede de fuentes vikingas antiguas en varias sagas y crónicas, lo que significa que nuestros amigos los vikingos, que os mencionaba al principio del capítulo, ya conocían a Karelia en el siglo VIII. La región Karelia ha estado históricamente influenciada por otras civilizaciones, principalmente vikingos y suecos. Los vikingos realizaron incursiones en la región y en ciertos momentos Karelia hizo también sus incursiones en territorios vecinos como Suecia y posteriormente estuvo bajo su dominio. Estas influencias dejaron huella en la historia y cultura Karelia. Karelia ha sido un territorio disputado y dividido en varios momentos de la historia. Mientras que parte de su territorio se encuentra en Finlandia, otra parte de Karelia está bajo dominio de Rusia. Durante el siglo XX, la región de Karelia fue objeto de cambios significativos en las fronteras debido a conflictos y acuerdos entre Finlandia y la antigua Unión Soviética. Esto ha influenciado decisivamente en la religión actual de los habitantes carelios, los cuales se dividen en cristianos ortodoxos, si residen en regiones rusas, y luteranos si lo hacen en Finlandia. Debido a estas disputas territoriales, a lo largo de los años, muchos carelios se han visto afectados por la llamada diáspora carelia, en la que los nativos de estas tierras han tenido que emigrar hacia nuevas zonas en busca de una vida en paz. Sin embargo, la identidad carelia ha persistido entre sus comunidades y se han realizado grandes esfuerzos para preservar y revitalizar su cultura y lengua. Termina aquí este capítulo dedicado a los fríos territorios del norte europeo y sus habitantes más antiguos. Confío en que te haya gustado saber algo más de ellos. Y si tienes ocasión de conocer esta zona de primera mano, no lo dudes y viaja hasta la tierra donde héroes mitológicos como Thor de Asgard, entre otros, te servirán de guía. Te espero en el siguiente capítulo en el que nos quedamos en España para conocer a hombres y mujeres que fueron héroes conocidos y no tanto de nuestra gloriosa historia común y esperan a que desde 2001 historias contemos sus épicas vidas y gestas que tienen grandes lecciones que nos pueden servir ahora y siempre. Hasta entonces, te mando un saludo.